Cordial saludo, respetados estudiantes. Hoy vamos a analizar dentro de nuestro plan de curso el tema que tiene que ver con los principios de contabilidad y los principios del código de ética del profesional de la contaduría y que igualmente implican una responsabilidad en el rol de revisores fiscales o auditores internos de nuestro curso. Entonces voy a compartirles pantalla con el recurso y la explicación de vida. Entonces, en primer lugar, tengamos presente que son los aspectos sustanciales y procedimentales de las normas internacionales de auditoría interna. Los temas que vamos a mirar a continuación son los principios de contabilidad, el código de ética y por último todo lo que tiene que ver con la importancia para el aseguramiento interno. Importante tener presente que los principios de contabilidad, como normalmente nosotros los tenemos no en el 2649, sino en el 2650, entonces, dentro de la temática que vamos a desarrollar, entonces vamos a tener presente los aspectos sustanciales y procedimentales de las normas internacionales de auditoría interna. Vamos a mirar en nuestra agenda, en nuestro contenido, los principios de contabilidad, el código de ética y el aseguramiento interno. Entonces, ¿qué hay que tener presente? Que los principios de contabilidad, tal cual como los hemos venido manejando desde el 2349, son básicamente 13 principios, que era lo que veníamos regulándonos nosotros en Colombia antes de la implementación de las normas internacionales de auditoría, pero que no son ajenos al nuevo marco conceptual de la contaduría que acopla los principios internacionales. ¿Qué quiere decir con eso? Que los 13 principios que teníamos y veníamos manejando en Colombia eran las normas internacionales en su momento, para el año 93. Pero como en Colombia siempre primó más lo tributario que lo contable, no hicimos las actualizaciones correspondientes. En ese sentido tenemos 13 principios que están inmersos dentro de las características o cualidades de la información financiera que recoge las características fundamentales y de mejora para la presentación de la información financiera de acuerdo al tamaño de las empresas, es decir, las pymes o las grandes empresas que están en el grupo 3, grupo 2, grupo 3. Obviamente las empresas que están en el grupo 1 deben también tener presente que si están obligadas a llevar contabilidad, deben atender esas características y principios contables. Pero ¿por qué estamos hablando de principios de contabilidad si nuestro curso tiene que ver es con aseguramiento o auditoría? Y es precisamente porque nosotros como auditores tenemos que manejar la dinámica de conocer muy bien lo que vamos a auditar. En ese sentido, ¿qué es la contabilidad y cómo la debe llevar una empresa a la cual yo estoy asesorando? Entonces, en términos generales, recordar que el ente económico es la empresa, ¿cierto? Legalmente constituida, sea persona natural, sea persona jurídica, que obviamente la empresa tiene que tener unos lineamientos de continuidad. ¿Por qué? Porque si la empresa presenta una circunstancia que no le permita continuar con sus operaciones de forma normal, es decir, que pudiese estar en un proceso de disolución o liquidación, pues las reglas para llevar su contabilidad son totalmente diferentes. La unidad de medida, pues obviamente en nuestro caso particular el peso, ¿cierto? De nuestras transacciones, también la moneda funcional. El periodo, pues por lo menos un año que se deben medir las empresas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Valuación y medición que tienen que ver con la forma como nosotros generamos las políticas para medirnos diferentes elementos financieros, depreciaciones, amortizaciones, intereses y demás. Esencia sobre la forma que tiene que ver con la importancia de presentar la información financiera no de acuerdo a cómo se hace, sino lo que realmente es importante. Ejemplo, una transacción que se puede denominar compras, yo tengo que tener claro qué estoy comprando. Estoy comprando una materia prima, estoy comprando un inventario, estoy comprando una propiedad, planta y equipo, estoy comprando unos uniformes de unos empleados. Entonces, la esencia es a qué elemento financiero voy a cargar lo que estoy comprando, por un lado. Es inventario, es propiedad, planta y equipo, es costo, es gasto.
Y lo otro es indiferente si se paga o no se paga, debo revelarlo de esa forma, que es lo que también está inmerso en el principio de realización. Solamente contabilizo hechos que se hayan generado durante el periodo. Y la asociación, que tiene que ver con la relación entre los ingresos, costos y gastos del periodo, así como por ejemplo en nuestras declaraciones de IVA, lo que tenemos presente nosotros es, si es un periodo bimestral, pues por ejemplo enero-febrero, solamente el movimiento de enero y febrero. Mantenimiento del patrimonio, recordando que las empresas tienen como objetivo permanecer en el tiempo y que esa inversión inicial permanezca, lo contrario nos pueden generar pérdidas o problemas o contratiempos que hay que revelar en la información financiera, y se relaciona con este principio de continuidad. Revelación plena, hace parte de ese paquete de estados financieros que debemos generar en todas las empresas, es decir, las notas a los estados financieros, que hacen parte de los 5 estados financieros principales: el balance o el estado de la situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, que es el que relacionamos en el principio 9, el flujo de efectivo y las famosas notas a los estados financieros. Es decir, tenemos información cuantitativa e información cualitativa. Importancia relativa a materialidad tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Qué tan importante es que de pronto la empresa tenga una demanda que la lleve a pagar una indemnización alta y que por lo menos ya no pueda seguir funcionando de forma normal, por ejemplo? ¿Cierto? Es importante para toma de decisiones. Prudencia, que tiene que ver con la forma cuando yo voy a tomar medidas, que lo haga de la forma más conservadora posible, que no me altere la información financiera o la toma de decisiones. Entonces se habla que no hay que sobrevalorar o subvalorar los elementos financieros, activos o pasivos, o hasta los mismos costos o los mismos ingresos, porque me puede afectar la realidad financiera. Y la otra, que es la de características propias de cada actividad, es que las normas contables están dadas para todas las empresas. Sin embargo, yo debo tener presente las particularidades de cada entidad. Ahora bien, con respecto a las características cualitativas, que dijimos que estaban inmersos esos principios que veníamos manejando, ¿qué hay que tener presente? En primer lugar, que la información debe ser comprensible, o sea, que todos las podamos entender. La relevancia y materialidad de importancia relativa tienen que ver precisamente con lo que estamos diciendo acá: la revelación plena, la esencia sobre la forma y si se están realizando o no las transacciones. ¿En aras de qué? De que la información sea fiable, o sea, que yo pueda tomar decisiones con la información. Esencia sobre la forma, que está tal cual como nosotros lo veníamos manejando. La prudencia sobre la evaluación y la medición de los elementos financieros, y que por lo tanto todo sea íntegro, todo sea real. Recuerden que la contabilidad es la fotografía financiera de la empresa. Y hay unas características de mejora que me habla de comparabilidad. Entonces aquí podemos decir que yo debo manejar las mismas reglas de medición, ¿cierto? Para, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, para poder decir que al hacer estados financieros vamos a tener información comparable, que debe ser oportuna, o sea, no debe estar atrasada, sino en su momento. Entonces también estamos hablando del periodo, estamos hablando de las características propias del negocio, y que por lo tanto, y de asociación, yo debo tener la información a tiempo para tomar decisiones. Equilibrio entre costo y beneficio, lo mismo que les estaba diciendo acá de la importancia relativa, esencia sobre la forma y de asociación, o sea, están inmersas. Ahora bien, para las grandes empresas, ¿qué hay que tener presente? Obviamente la relevancia, igual la materialidad, como lo mirábamos acá, la representación fiel, o sea, la idoneidad y la integridad de la información financiera, para que pueda ser comparable, verificable, oportuna y comprensible. Dentro de todas esas cualidades y principios de contabilidad, hay que tener presente que las más importantes es la de relevancia y fiabilidad. Relevancia, que tiene que ver con importancia relativa, la materialidad para la toma de decisiones y la fiabilidad con respecto a de que esa información tiene que servir para tomar decisiones y que yo, usuario de la información,
puedo confiar en lo que me están presentando. Esa es la importancia con respecto a la función que debe cumplir también un auditor o un revisor fiscal. Cuando estamos hablando de los elementos financieros, estamos refiriéndonos a que tanto las plenas, las pequeñas empresas o las plenas, para todos son los mismos conceptos. Estoy recordando que los activos, los pasivos y el patrimonio son los rubros o los elementos financieros que van en mi estable situación financiera. Los activos, recordar que son aquellos bienes tangibles o intangibles que vienen de hechos del pasado, que yo los controlo y que son susceptibles de generarme beneficios futuros. Entonces, de acuerdo a eso, una regla muy importante es que para que yo pueda hacer un reconocimiento contable, que es básicamente el registro para presentar en los estados financieros, esa transacción debo analizar que se cumple ese concepto, por ejemplo, de un activo. Al igual que el pasivo, que contrario a los activos son las deudas que se tienen a hoy y que me exigen en un mayor grado, un 80% de que debo desprenderme de beneficios, es decir, que debo pagar. El patrimonio, el neto entre activo menos pasivo. Los ingresos, que son aquellos beneficios que se obtienen en el desarrollo de X actividad económica. Entonces, si estamos hablando de una empresa comercial, pues la compra y venta de X producto es su actividad principal. Por lo tanto, los ingresos serán los que ellas obtienen al realizar las ventas con un mayor valor del costo de los productos que ya comercializa. Los gastos bajo NIF también hay que hacer dos diferencias, que pueden haber costos operativos y costos de producción. Entonces, en esa diferencia, recordar que los operativos son los que necesito para funcionar y los de producción, o en una empresa comercial, los costos son el valor de los inventarios que yo comercializo y que están directamente relacionados con mi actividad comercial, tanto para todas las empresas. Entonces queda claro que yo, para poder revisar la información financiera y auditarla, tengo que tener presente que toda la transacción sea real, sea confiable y que por lo tanto yo la puedo incorporar en la información financiera. Eso es lo que denominamos reconocimiento. Ahora bien, cada empresa fija unas políticas contables para la medición de sus recursos. Entonces, yo como auditor, ¿qué tengo que tener presente? Que el preparador de la información financiera haya aplicado la política contable que se ha definido para el recurso, y adicional a eso yo también tengo que mirar la realidad de la empresa, el contexto empresarial y demás, y validar si realmente esa política contable es la que se ajusta a la realidad de la empresa. Lo que tiene que ver con revelación, lo que yo les decía, las notas a los estados financieros, son las notas explicativas de todos esos números que tenemos acá, que hemos reconocido y que hemos medido, y que permiten darle la claridad al usuario de la información para tomar decisiones. Por eso se dice que afectan el juicio del lector informado. Y la presentación es básicamente el compendio de los estados financieros de propósito general, como ya se los venía a mencionar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo eso con el código de ética? Pues que yo, auditor, yo, revisor fiscal, estoy dando en mi informe, ¿cierto?, cómo esa información financiera es fidedigna. Eso es lo que estoy certificando, o eso es lo que yo puedo estar dictaminando dependiendo de mi rol. Y para poder hacer mi trabajo de auditoría, de evaluar, de examinar y finalmente dictaminar, tengo que conocer qué es lo que hago con mi función. Y en eso se centra todo lo que se llama esa famosa confianza pública, para dar esa fe pública para que los usuarios estén debidamente informados y puedan tomar decisiones. Entonces, en nuestra ley 43 del 90, que no está derogada, en el artículo 37, contempla estos 8 principios del Código de Ética: integridad, objetividad, independencia, competencia y cualificación profesional, confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, difusión y colaboración, y comportamiento profesional. Estas están inmersas dentro del Código de Ética de la IFAC, que bajo la norma internacional
es el que igualmente estamos obligados a cumplir. Entonces, ¿qué hay que tener presente? Entonces, en la integridad, básicamente lo que se habla es que tenemos que ser francos, honestos, con todas las relaciones profesionales y empresariales, es decir, que la información financiera tiene que ser fidedigna. Y que si estoy trabajando como contador, debo propender que todos los registros contables revelen esa realidad económica de la empresa. Si estoy trabajando como auditor, pues que lo que yo estoy revisando realmente sea la copia fiel de la realidad económica de la empresa. No dejarme llevar por prebendas, por beneficios o por intereses propios. La objetividad, no permitir que prejuicios o conflictos de intereses o de influencia prevalezcan sobre los juicios profesionales o la realidad de la empresa. Entonces aquí también estaría pudiendo generar una mala información para tomar decisiones inadecuadas o incorrectas. Competencia y diligencia profesional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son las mismas que están en el código de la ley 43, ¿no? Entonces, integridad, objetividad, la independencia, esos tres están inmersas en los dos. Competencia y cualificación profesional. Entonces, ¿qué tienen que ver? Yo para poder ejercer idóneamente mi profesión tengo que mantenerme a la vanguardia de nuevas normas, de nuevas técnicas, igualmente del conocimiento de las políticas de la empresa, para poder prestar debidamente mi actividad en cualquiera de los dos roles profesionales. La confidencialidad, respetar siempre la privacidad de la empresa, su información, los hallazgos que encontremos, los secretos, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. Es decir, todo aquello que yo examino debe estar así. Soy el dueño de mis papeles de trabajo, pero no puedo darlos a conocer ni puedo de pronto utilizarlos de forma posterior, de forma deshonesta para revelar cosas de la empresa. Y eso estaría inmerso dentro de mi comportamiento profesional, que está inmerso en el cómo debo ser yo como contador, cómo debo ser yo como auditor, cómo debo ser yo como revisor fiscal, en aras de ¿qué? De generarle un valor agregado a la empresa. Recordemos que cuando yo les decía a ustedes, ¿qué hace un auditor? Yo les decía, un auditor es como el mejor amigo de la empresa. Le cuenta sus problemas, pero adicional a eso le genera las posibles soluciones para que ésta pueda seguir adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué contempla también el código de INFAC? Pues que tenemos que tener claro que si tenemos falencias en el cumplimiento del código de ética, tenemos que generar unas salvaguardas que serían para mitigar esos riesgos. Pero ¿cuáles pueden ser esas amenazas que yo, contador, puedo tener? Entonces, por ejemplo, la amenaza de interés propio, que es básicamente cuando hay un interés financiero que influya de forma inadecuada en el juicio profesional que yo puedo dar. Si soy revisor fiscal y si soy contador, pues la decisión que tomo de contabilizar inadecuadamente X transacción, ¿cierto? Podría pasar. Una amenaza de autorrevisión, o sea, cuando yo mismo me reviso a yo mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que si yo soy contadora de una empresa, no puedo ser el año siguiente revisora fiscal, porque me voy a estar revisando lo mismo que yo estoy haciendo. O si trabajo como en una firma de auditoría y se presta a través del outsourcing lo contable y lo de auditoría, pues muy seguramente estamos cayendo en ese proceso de autorrevisión, ¿sí? Entonces, si detecto un error de forma posterior, no sé qué tan viable sea de que yo revele ese error, ¿cierto? O qué tan material sea. Y por lo tanto puedo afectar la toma de decisiones o la presentación errada de la información. Amenaza de abogacía, básicamente cuando se promueve la posición a favor de un cliente. Entonces yo también puedo tomar parte, digamos que son los 5 socios, una empresa sociedad anónima que está obligada a tener revisor fiscal. Y entonces yo soy la cuota de X socio y entonces me centro en proteger los intereses de ese socio y entonces eso también me puede generar una amenaza. Amenaza de familiaridad, entonces recordemos que lo ideal es que donde nosotros prestemos nuestros servicios profesionales no tengamos lazos de consanguinidad o de afinidad. Entonces que el esposo, que el hermano, que el hijo, que el primo, que X familiar, ¿cierto?
que muy seguramente cuando uno se da cuenta que esas personas están cometiendo errores, pues queda dos veces pendiente uno si realmente la revela o no. O se pueden prestar para tener situaciones complejas que no me permitan tener una objetividad y una independencia para mi ejercicio profesional. Y las amenazas de intimidación pues tienen que ver cuando el empresario es la persona que de pronto usted me tiene que colaborar en que la información financiera me genere esos indicadores financieros y si no lo despido. O X situación o una amenaza indiferente pues de la situación en la que estemos viviendo o del grado de, por así decirlo, de poder que tenga esta persona. Entonces me puede generar una situación compleja que me obliga a hacer lo que no debo, ¿cierto? Para ello, entonces, el Código de la EFAC contempla unas medidas de salvaguarda, unas que están instituidas desde la profesión o por disposiciones legales. Entonces, yo contador, yo auditor, yo revisor fiscal, debo analizar esos riesgos que se presenten y generar unas prácticas que me permitan a mí generar unas medidas para mitigarlas o llevarlas a punto cero. Entonces, por ejemplo, requerimientos de la formación teórica y práctica de la experiencia para el acceso a la profesión cuando tenemos nuestros equipos de trabajo, requerimientos de formación profesional continuada para poder mantenerme y cumplir con esa actualización de cambios tributarios, normativos, leyes y demás. Tener presente cuál es la normativa del gobierno corporativo, el canal de niveles de decisiones, normas profesionales y demás. Es decir, esas tienen que ver en el que yo tengo que tener presente desde el punto legal y reglamentario a nivel del Estado, a nivel municipal y al mismo nivel de la empresa para poder atender aquellas cosas que me impidan actuar debidamente en mi profesión. Y las otras que tienen que ver con el entorno, es decir, el trabajo de campo que yo realizo, entonces podrían ser generar sistemas en entidad para la supervisión, el fortalecimiento del control interno, programas de ética para todo el personal, procedimientos de selección del personal, estar pendiente que las personas que ocupan los cargos de tesorería, por así decirlo, tengan su perfil, que no tengan ningún lazo de familiaridad con alguna otra persona, que se prestara pues para un acto indebido o en mi caso personal, o hasta de pronto tomar la decisión de renunciar, ¿cierto? Para que no caigamos en situaciones indebidas, tener presente que no puedo ser revisor fiscal en más de 5 empresas, que no puedo ser revisor fiscal en una empresa en la cual el año anterior fui contadora. Entonces también dentro de nosotros mismos tener esas políticas de qué decisiones debo o no debo tomar. Básicamente es eso. ¿Con qué fin? Entonces hay que tener presente que dependiendo de los tipos de auditoría, yo tengo que tener presente cómo debo trabajar y cuál es el interés de mi función. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de auditorías financieras, la importancia ahí es revelar los datos económicos, ¿sí? Criterios de las normas internacionales de información financiera, los que yo les decía, el código, los principios de contabilidad, ¿sí? ¿Con qué? Con el fin de que la información sea razonable y que los usuarios, con base en nuestro dictamen, puedan tomar esas decisiones adecuadas. Por eso es importante tenerlo presente y me afecta el código de ética. De cumplimiento, que tiene que ver más con el control interno, ¿sí? Entonces, desde mi función, la parte tributaria, administrativa, legal, ¿cierto? ¿Qué correcciones o qué planes de mejora se pueden presentar para que haya el control físico, el cumplimiento con las entidades de control y de vigilancia? Y de acuerdo a eso podamos dar opiniones sustanciales que lleven a la mejora de la empresa, que es lo que les digo, el mejor consejo para que mi empresa salga adelante. Y según el caso, también en mis funciones de atestiguar, ¿cierto? Lo contable, lo financiero, tengo que tener claridad de las normas contables para que la información sea razonable y pueda hacer un peritaje o un juicio adecuado. Ahora bien, ¿qué es lo que centra nuestra atención? Lo que yo les decía, nosotros como contadores
tenemos esa potestad de dar esa fe pública. Por lo tanto, es la forma como podemos asegurar ese trabajo. Es decir, poder decir que la información financiera se está presentando una liquidez alta, realmente sea lo que la empresa refleja. Que si está teniendo dificultades económicas por X, Y, Z razón, poderlas presentar y que los tomadores de decisiones lo hagan de forma acertada. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto en la vida real? Entonces, en la actividad de aprendizaje propuesta y por sus equipos de trabajo, vamos a analizar un caso. O sea, ustedes se van a inventar o lo van a consultar o de pronto algo que esté pasando en las empresas donde ustedes trabajan, vamos a relatar el caso. Entonces, tengamos presente en la empresa tal, que es de tal tamaño, es una persona natural, es una persona jurídica, tenemos que hacer la caracterización de la empresa. Sucede X situación. Ya ustedes deciden si lo dan desde el punto de vista contable y de acuerdo a eso, cuáles podrían ser las fallas de ese principio de contabilidad y que afecta esa ética profesional del contador. O sea, eso debe quedar claro. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a identificar cuál es la amenaza que se está presentando, ¿cierto? Y por lo tanto, y dependiendo del rol, de acuerdo al caso como usted lo hayan presentado, si es desde el contador, si es desde el punto de vista del auditor o de un revisor fiscal. Entonces tengamos presente quiénes están obligados a tener revisor fiscal. Y según el caso, entonces ustedes van a decir cuáles podrían ser las medidas o la medida que ese contador, ese auditor o ese revisor fiscal debe implementar en su dinámica o práctica para que pueda mitigar o evitar caer en esos incumplimientos tanto del código de ética y por ende, obviamente, haber fallado a esos principios o normas de contabilidad. ¿Qué vamos a entregar? Pues un documento en Word que sustente esos 3 ítems que van a subir en el buzón dispuesto en el aula, que es en el campus virtual, y en la clase posterior vamos a leerlos para disertar entre todos y hacer un aprendizaje significativo. Acá hay algunos recursos que les quedan de referencias o bases de datos para poder sustentar su trabajo aplicativo y profundizar en su área de conocimiento. Muchísimas gracias por su atención y entonces nos vemos en la próxima clase. Éxito.